contras de tener la idea asociada que para modificar una conducta quizás desafiante, una conducta que la toleramos, la vemos, la calificamos como inadecuada, castigar es la vía, ¿de acuerdo? Porque al final el castigo lo único que hace es el efecto en el momento y en el instante, pero realmente no le guiamos para que la próxima vez no se vuelva a repetir. Y hoy vamos a ver lo importante que es conocer la parte del cerebro, ¿no? Porque a veces damos por hecho que nuestros hijos esa conducta impulsiva es porque ellos quieren, ¿no? O porque bueno, pensamos que quizás no les hemos educado lo suficientemente bien, ¿no? Y realmente tenemos que ser conscientes que estamos regidas por químicos, ¿no? A nivel biológico, y nuestro cerebro manda en nuestras órdenes impulsivas, ¿no? Y si aún más los niños no saben gestión emocional, pues es muy difícil que ellos a sí mismos se puedan controlar o dirigir, ¿no? Fíjate que la ansiedad en un niño está tan normalizada que cuando un niño está súper hiperactivo, pues los padres incluso se suelen molestar, ¿no? Porque es como, a ver, cálmate un ratito ya, vete por ahí. Y no saben detectar que eso es un indicio de ansiedad. Entonces, como el desconocimiento de estos síntomas, pues no hace que nosotros como padres podamos actuar en el momento concreto, ¿no? Porque ese es el momento donde tú deberías actuar. Claro, pero si reconocieras que esa conducta a veces de hiperactivo es un momento de estrés, de ansiedad. Entonces, como los niños tampoco saben qué les pasa, pues no te pueden pedir ayuda, ¿no? Entonces, por eso es importante ser padres con el cerebro en mente. Mm. Porque sí, yo solamente pienso que la gestión emocional es la parte importante, que es importante, no estoy implicando también la parte del cerebro y de la química. Cuando los niños están muy eufóricos, ¿no? Y tienen ese chute que no paran y no paran de correr y esas cosas, bueno, pues también, aunque por mucho que yo le intente calmar, la química de su cerebro a veces también está en esa línea, ¿no? Entonces es como, fíjate cuando los niños están tristes porque les han cambiado de cole, o porque su amiguito o su amiguita ha dejado de ser su amiguito, ¿no? Porque quizás ya no es aceptado en el mismo grupo, porque quizás se han cambiado de casa, ¿no? Hay unas variables bastante claras que indican que el niño esté triste. Entonces, claro, si el niño está triste, pues tendremos quizás a animarle un poco, pero la química de su cerebro está afectando en esa emoción directa, ¿no? Entonces, a veces no nos acordamos o no tenemos en cuenta que el cerebro es un influyente en las emociones, entonces intentamos quizás hacer cosas para quitarle de ese estado de tristeza, ¿no? Entonces, fíjate que una cosa muy normal que suele pasar cuando pasan procesos depresivos, tanto en niños como en adolescentes, es que la química se ve totalmente alterada. Entonces, nosotros desde fuera solamente podemos observar que ya no se quiere bañar, que deja de tener sus buenos hábitos, que está constantemente en el móvil, ¿no? O sea, como de forma obsesiva, que no quiere hablar con la gente, que se va aislando de sus amigos, que está más tiempo solo y sola, pero no porque esté disfrutando, sino porque realmente le ves que le pasa algo, ¿no? Le pasa algo. Por eso es Mm. importante nosotros como padres no dar por hecho solamente que es tristeza, ¿no? Sino si eso se alarga en el tiempo, que solamente necesitamos 2 semanas para entrar en un proceso depresivo, eh, observarlo como, y si le está ocurriendo algo más allá que no sea solamente tristeza, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que pedir ayuda, porque quizás hay que darle algún antidepresivo, ¿no? Para que la química del cerebro pues vaya. Normalmente los padres a los adolescentes suelen catalogar como que son perezosos, son vagos, y es que no, quizás realmente sí que está pasando un proceso depresivo y nadie nos ha dicho que eso es Mm. síntomas, ¿no? Por eso es importante tener eso en mente para que de esa forma yo pueda decir, vale, el exceso de dopamina en mi hijo le hace que sea tan hiperactivo y a las 8 de la tarde está dando tupos por casa, ¿no? Entonces, castigarle o echarle la bronca porque no para, no es una forma de dirigirle. Entonces, yo tengo que ver que si mi hijo o mi hija, estos estados de dopamina se incrementan sobre esa edad, tengo que empezar a hacer actividades para ir regulando esa dopamina, ¿no? Porque
porque de esa forma le iré enseñando a su cerebro, ¿de acuerdo? A que module esa conducta, que eso es lo más importante. Por eso a veces la gente no tiene, cree que, bueno, muchas personas piensan que modular una conducta es una cosa solamente de las emociones, y no, realmente el aprendizaje es a nivel conductual. Tenemos que enseñarle a nuestra mente, por eso hay momentos en los que, no sé si te ha pasado, que tienes unos días muy buenos con tus hijos, ¿no? Con las niñas, pero hay otro día, pues que por el motivo que sea, ¡pum!, se rompió la rutina, ¿no? ujú, Eso hace quizás que nosotros como padres lo veamos como, ay, no, otra vez empezar de nuevo. Pero no estamos, o quizás nos hace sentir un poco más tristes, ¿no? Que vaya con lo bien que estábamos. Caemos quizás en la negatividad también de, ay, no, por favor, otra vez no, pero a mí te lo llevaba, eh, ¿no? Entonces, no estamos comprendiendo que el aprendizaje normalmente necesita 6 meses porque la mente y la parte cognitiva tienen que modularse y eso hace pues que sea un proceso, que ujú. cuando la gente tiene depresión, pues es que es un proceso conductual, volver a reconducir aquellas conductas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener claro que nuestro cerebro manda aunque nosotros no queramos. Y el parte de las emociones. Eh, Ayer una de las cosas que me encantó fue poder leer una de estas frases que dice, a alguien se le ocurrió la loca idea de que para ser niños felices primero hay que tratar de hacerles sentir mal, ¿no? Entonces ahí podemos englobar primero que si yo tengo la visión de que para que mis hijos me obedezcan o cumplan las cosas que deben hacer, si yo utilizo el miedo, el miedo, la tristeza o la ira, ¿de acuerdo? eh, lo único que les estoy ayudando es que su estado emocional vaya de mal en peor, ¿de acuerdo? Y si a la vez también reconozco constantemente a través de la crítica, del desprecio, de la burla, ¿no? Esto lo único que le hago es que ese estado emocional vaya cada vez a peor, a peor y a peor. Y eso es lo que tanto nos dificulta luego sacarles de esa conducta, porque ellos constantemente sienten tristeza, sienten frustración, sienten mucho miedo. Ayer cuando veíamos los estilos educativos entre el permisivo, ¿no? Que es una madre o un padre que tiene mucho miedo y que por eso ocupa mucho el buenismo, ¿no? Y le cuesta mucho decir no a conductas que necesitan ser dirigidas, pues entonces, o padres que son excesivamente miedosos por el motivo de sus vidas, ¿no? Y siempre están volcando sus miedos. Ejemplo, no salgas con esa niña porque te puede hacer daño. Cuidado con esto porque te pueden lastimar. Cuidado con el otro, ¿no? Constantemente proyectamos nosotros como padres nuestros miedos. Esos niños al final se vuelven cada día más inseguros. Tienen un Mm, de tan mal con ellos mismos que luego después les pides que sean niños positivos, ¿no? Que les pides que sean niños sociables. Pero sin ser consciente, muchos padres alimentamos este estado emocional y luego nos quejamos de las conductas de los niños. Entonces, por eso hay que tener coherencia. Para que un niño sea feliz, lo importante es no alimentar un estado emocional que les lleve continuamente a sentir estas emociones constantes, ¿no? Otra parte también importante es, como cuando vimos ayer, el castigador, ¿no? Con el garrote y la zanahoria. Esta parte es importante porque si yo constantemente utilizo la ira para que ellos me obedezcan, al final esos niños lo único que estás aprendiendo, porque recuerda que no solamente es la parte emocional, sino también es la parte conductual, cómo funciona su parte conductual. Entonces, este proceso de integración, los niños luego aprenden que si no te llegas a enfadar, pues no te tienen que hacer caso. Entonces, esto es lo que muchas veces a los padres nos frustra de todas las maneras, ¿no? Porque aquí en consulta y en mis formaciones que doy, siempre me dicen, es que tengo que gritarles 20 veces, ¿no? O tengo que repetirles muchas veces y ya hasta que no me enfado, parece que no me hacen caso. Claro, pero es que como tú estás modulando
con tus directrices la conducta, sin ser consciente, tú sola o sola, estás llevándole a que el niño cada vez que si no te llega, no te lleva a ti a la ira, pues no te hace caso. ¿Por qué? Porque su estado emocional tiene que estar tan mal, ¿no? Tan mal como para que ellos reaccionen. Entonces, por eso es importante parar, porque una parte importante de nosotros es que somos guías. Entonces, si yo no me estoy guiando a mi propio estado emocional y mi propio estado emocional está mal, ¿no? Como esos días complejos que vienes con cansada, cansado, ¿no? Y no quieres saber nada, no quieres que nadie te hable, ¿no? Y encima los niños están ahí, mamá, 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 y tú, por favor, en este momento me gustaría desaparecer, ¿no? Pues fíjate que si no puedes tú contigo misma dirigir ese estado emocional que a ti te está afectando, es que es muy complicado que puedas dirigir el estado emocional de tu hijo, ¿no? Y de esa forma modular la conducta que sí que quieres. Por eso la coherencia, yo siempre digo, si hay coherencia, todo se puede salir. Entonces, para poder ayudar a que los niños sea el estado, para que el niño sea feliz, simplemente enfócate en que su estado emocional sea de equilibrio, sea de unas emociones positivas. Por eso es más sencillo. De hecho, fíjate que cuando nos pasa cuando nos pasa que estamos en un estado de felicidad, ¿no? Cuando estamos en un estado de felicidad, todo el mundo quiere, es más proactivo, ¿no? No sé si te pasa a ti, Emi, que cuando tú estás feliz, Sí, tienes más energía para, para hacer cosas y eres más creativo también. pero aparte que le pones más ganas encima, Sí, sí, sí. le pones más ganas y el tener más ganas hace que todo te salga estupendo. Mm, Eso hace que tu estado emocional constantemente tenga una retroalimentación de felicidad constante, ¿no? Entonces, imagínate si asocias los estudios a ese estado de plenitud, pues cada vez que te pongas a estudiar, pues estarás eufórico, feliz contigo mismo, ¿no? Sintiéndote con un estado pleno. Pero ¿qué ocurre cuando ese estado está en lado negativo? Pues los niños no se quieren sentar a estudiar, ¿no? Tienes que estar tirando de ellos, porque claro, cada vez fíjate el cerebro cómo aprende. Si cada vez que yo tengo que corregirles la tarea o tomarles la lección, mi estado emocional está afectado y vuelco sobre ellos mi frustración, mi ira, mi enojo, el cerebro de mi hijo entiende que estudiar es algo negativo. mm, Entonces, por eso te tienes que estar luego peleando. Es importante que veas esta diferencia y veas cómo nuestro cerebro, tanto izquierdo como derecho, son los causantes de, bueno, pues de modular estas conductas, ¿no? Entonces, es importante que puedas ver que tanto el lado analítico, que es como las matemáticas, pensar, tomar decisiones, como el lado creativo, es importante tenerlo en un punto de equilibrio porque a veces nos enfocamos como padres que solo hagan tareas, ¿no? Y nos olvidamos que son niños y que tienen que jugar, ¿no? Y jugar es no darles tablets, sino dejarles para que ellos puedan crear, ¿no? Para que ellos puedan divertirse, para que puedan pintar, para que puedan coger la plastilina, ¿no? Para que ellos puedan hacer algo o leer un libro de cuentos, ¿no? mm. Solamente la parte analítica tiene que crecer más, ¿no? Entonces estamos obcecados con que las extraescolares, pero no damos tanta importancia a la parte creativa, a la diversión. Y el lado disfrutón de una persona, yo siempre me digo, es que las madres si nos pusiéramos el botón de madres disfrutonas, sería mucho más fácil la maternidad. Porque si tú piensas que todo tiene que ser, ¿no? Como es lo que nos han enseñado, desde la responsabilidad, que por supuesto es una de las vías, pero no te das el permiso también de disfrutar con los niños, de que no pasa nada si no todos los días se duchan, que no pasa nada si ese día pues comió solamente salchichas con un huevo, ¿no? O sea, que no tienen que ser todos los días verdura. Si eres un poco más flexible y te das más tiempo para disfrutar, pues es que vas a equilibrar tu propio cerebro. Esto es lo que ayuda pues, a que la maternidad no sea una tortura, un sacrificio. ¿No? Por eso es importante tu autocuidado.
Y aquí es muy importante porque los padres y las madres damos por hecho de que nuestros hijos, mientras ellos estén bien, nosotros no pasa nada. ¿No? Y esto es el error. Creer que solamente ayudar a los niños es la vida para aquellos. Realmente lo más importante de una familia es la unión del yo y el de nosotros. La unión de que todos estemos a gusto. ¿Por qué? Porque los niños tienen una conexión y una lealtad tan grande con los padres, ¿de acuerdo? Que cuando ellos sienten y te reconocen por esta conexión de sus dos hemisferios, ¿de acuerdo? Detectan en ti. De hecho, los niños son mucho más sensibles y están más abiertos a la parte emocional. O tú simplemente con un abrazo y ellos ya es como que están plenos, ¿no? A ti te pueden dar un abrazo y encima estás ahí enfadado, gruñendo ahí. O sea, fíjate cómo te cuesta conectar con ese otro lado del hemisferio, ¿no? Y los niños están constantemente, o vienen y te cuentan historias, y tú desde tu lado analítico dices, ay, de verdad, niños tienen que ser para imaginarse esas cosas. Ellos están siempre en el lado más disfrutón, ¿no? Si ellos quieren seguir divirtiéndose y nosotros tenemos que guiarles para que esa parte analítica la desarrollen. Entonces, por eso tenemos que ser flexibles con ellos, pero también con nosotros. Nosotros que somos la guía, ¿no? Entonces, por eso es importante que tus hijos, o sea, yo siempre digo, aunque sea por egoísmo, por egoísmo, tienes que pensar que si tú no te ayudas y no te ves tú mismo, contigo misma a gusto, que tú contigo misma no te das un momento para simplemente a veces desconectarte todo el día ajetreado que tienes, estresante, es muy complicado que tu rol materno-paterno pueda dar una buena, pueda dar su mejor versión, ¿no? Porque estás tan comprimida, estás tan irritada, estás tan frustrada, tu estado emocional está mal. Entonces, no te juzgues por no poder dar lo mejor, ¿no? No te culpes porque ese día quizás no te salieron bien las cosas. Entonces, si tú no te cuidas, es que es lo que tienes, no puedes dar más de lo que tienes. Entonces, que ese día no salieron bien las cosas, y volvamos al perdón. Me perdono porque yo también soy una persona que tengo un cerebro y unas emociones, y a veces me olvido que tengo un cerebro, ¿no? Y me exijo que siempre tengo que estar feliz o siempre tengo que estar en paz. No. Por eso la conexión. Y aparte, para que tus hijos también puedan ser felices, yo desde aquí, desde la terapia familiar, constantemente veo que cuando los hijos no ven a sus padres felices, ellos entienden que ellos tampoco tienen permiso para ser felices. Y es que esto trasciende muchas veces la lógica de nosotros, ¿no? Pero continuamente yo tengo que ver aquí casos en que cuando los niños no ven felices a sus padres, pues ellos tienden a autosabotearse para crear conflicto en el propio cole, para tener un motivo lógico, de acuerdo por esa parte del cerebro, en el que ellos tienen que seguir manteniendo un estado emocional negativo. Por eso es importante y para que te des cuenta de que la conexión con tu hijo es mucho más grande de lo que lógicamente puedes entender, ¿no? Por eso es tan importante que cuando tú veas en tu hijo o en tu hija una conducta que a ti te altera, puedas verlo también como una especie de proyección contigo. ¿Qué está viendo él en mí para que desarrolle esa conducta? Eso te ayuda a poder parar un momento, ¿no? Antes de controlar, de castigarle o de dominarle, a que pueda simplemente, ¿será que él está viendo, aunque yo no le cuente lo que me esté pasando, ¿no? Aunque él no sepa o ella no sepa que quizás estoy mal con papá, quizás sí que mi gesto y mi forma de hablarle o mis conductas, ellas las están notando que estoy triste. Entonces, necesita a veces quizás sacarme de mi dinámica triste y por eso tiene que ser tan drástico. Fíjate, si solamente lo vemos desde ese punto, a ti te puede ayudar a que puedas observar que quizás esa conducta que tú estás juzgando que es inadecuada es una forma de ayudarte a ti. Entonces cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Es que es un niño malcriado, desobediente, a, madre mía, cuánto amor hay en mi hijo o en mi hija que me está ayudando.
Fíjate que lo importante que es la conexión. Por eso, cuando veas una conducta en tus hijos, puedes hacer dos cosas. Una, castigar y dar por hecho de que él o ella son el culpable, o puedes parar, observar y preguntarte, ¿qué estoy proyectando? ¿Qué está viendo mi hijo en mí para tener esa conducta? ¿Por qué necesita estar constantemente desafiando? ¿Por qué me necesita levantar todo el rato? ¿No? ¿Por qué necesita? Porque si es un niño bueno o una niña buena y está calmada, quizás es que mi tristeza me va a comer y voy a estar más apática, voy a estar quizás con menos energía, más tiempo tumbada, ¿no? Fíjate, si te preguntas de esta forma, vas a ver la conexión tan bonita que es con las familias, ¿no? Entonces, para que de esta forma, pues dejemos de siempre pensar que esa conducta no es adecuada. Siempre, siempre una conducta tiene un fin. A veces, aunque no sea dentro de nuestras directrices de padre o de madre, correcta, pero siempre tiene un fin, ¿no? Y el fin no tiene por qué ser de la forma más elegante. Esta es una de las emociones que cuando un niño o una niña no sabe cómo gestionarla, ¿no? Pues constantemente es un estado emocional que está sintiendo y volviendo a sentir. Y eso es lo que le hace que se sienta incómodo, incómoda con ella misma. Y es que la rabia nos empuja mucho a liberar tanta energía, ¿no? Emocional. Entonces, por eso es importante. La rabia cumple muchas funciones. Una de ellas es aprender a poner límites. Muchas veces pensamos que la rabia o ese estado emocional de mi hijo es algo inadecuado, pero es que quizás gracias a la rabia, ella o él ha aprendido a quizás a que ese amiguito que se pasa y que ya le ha dicho muchas veces que pare, pues no para. Entonces, ellos quizás aprendieron, si tú no les has enseñado a decir no, si tú no estás constantemente trabajando a través de tus palabras, reafirmando que ellos son dignos de ser respetados, ¿no? Como respetar. Entonces, los niños aprenden que la rabia pone límites, porque eso es también otra forma de integrar la rabia. O sea, no siempre es porque los niños les pase algo malo, sino también la utilizamos, y no a nosotros también nos pasa, ¿no? Que cuando alguien sentimos que ha vulnerado nuestros límites personales, nos enfadamos. Y el hecho de que nos enfademos, la otra persona lo ve y dice, por ahí puede reconducir la conversación o incluso disculparse, ¿no? Porque está viendo, estamos entendiendo con la otra parte de nuestro cerebro de que lo que he hecho está mal, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a descifrar también que la rabia no es nada malo, sino que siempre nos crea un mensaje. De hecho, muchas veces, a veces los padres que tienen el estilo permisivo y que están repite, repite las cosas, claro, llega un momento en el que están tan cansados y tan enfadados que llega la rabia y es como una olla express. Y entonces, utilizas la rabia por no poner límites antes. Porque muchos padres dicen, no, es que no tengo paciencia. Y yo siempre les digo, o será el exceso de paciencia que tienes. ¿No? Porque claro, estás todo el rato, venga chicos, pero si ya os he dicho, venga chicos, y los chicos, claro, acuérdate que tienen otro hemisferio del cerebro y ese hemisferio se llama disfrutón y ellos, ese disfrutón les da un estado emocional de felicidad y ellos no quieren soltar ese estado emocional de felicidad. Entonces, don disfrutón está constantemente ahí, ¿no? Y claro, tu lado analítico pensando la hora, los baños, las comidas, los exámenes, mañana. Claro, porque tu lado disfruto lo tienes más apagado. Eso es un ejercicio pendiente que tenemos todos los adultos. Regalarnos tiempo diario para disfrutar, ¿no? Para relajarnos, para volver al equilibrio. Y el lado disfrutón es lo que normalmente lo tenemos más atrofiado, ¿no? No, como yo soy la adulta, pues yo no tengo tiempo. Yo todo, tareas, 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 ¿no? Y mi lado disfruto en qué, ¿no? Entonces, fíjate. Entonces, por eso es importante. Lo que justamente os pongo aquí con respecto al tema de la ira, bueno, de la rabia.
Bueno, la rabia nos empuja a exteriorizar justamente ese exceso de energía que tenemos y a veces nos convierte que nuestro interior, como está tan acumulado, pues se convierte en una olla express. Cuando nos abrimos con un canal, hace que se evapore y eso hace, por eso hace mucho daño. En, en las conversaciones que tenemos con nuestros hijos, tenemos que observar porque nosotros somos los que dirigimos siempre la conversación. Aquí en terapia lo que suelo escuchar es que mi hijo me falta el respeto, es que mi hijo me habla mal continuamente. Y quizás eso es así y tal cual pasa esto, pero es que tú fuiste educando ese camino de la comunicación. ¿Por qué? Porque tú le has utilizado normalmente de basurero emocional a tu hijo. Entonces, o de hoy express. ¿Y eso qué significa? Llegabas a casa y como tú venías cargada o cargado por acontecimientos de fuera del hogar, quizás el hecho de que no haya colocado las cosas en su lugar era un motivo genial para que tu hoy express saliera, porque tú ya venías cargadita, ¿no? Entonces, no necesitabas mucho para explotar. Pero claro, explotas delante del niño, entonces el niño entiende que para comunicarse contigo siempre te tiene que llevar a ese punto de rabia para que te comuniques. Entonces, fíjate cómo luego después esta dinámica se vuelve tan contradictoria para nosotros mismos que atribuimos la responsabilidad a los niños. No es que este niño siempre me hace rabiar, no es que no me obedece, no es que me grita, no es que me insulta. ¿De acuerdo? Pero eso se puede reconducir. Si tú puedes reconocer que antes de ver este curso tú llevabas esa dinámica, entonces le enseñaste de los tres hijos al del medio, que era siempre con él. De hecho, aquí en consulta me dice, es que siempre es con Juanito, con los otros dos me llevo fenomenal, pero siempre es con él. Yo no sé qué tiene este niño. Bueno, que tú le has educado para que él te ayude a explotar y sacar toda esa presión que tienes, nada más. Y fíjate, eso es amor. Eso no es que te quiere hacer daño, es que te ama tanto que ese hijo se ha puesto ahí como, venga, te ayudo yo, mamá, o te ayudo yo, papá. ¿Qué tienes que reprocharle a ese niño? Si es que te ama tanto, ¿no? Y tú pensando que esa conducta es inadecuada. Por eso es importante ver esto. Es importante cuando yo estoy sintiendo un estado emocional que lo catalogo como algo malo, y ya me ha pasado ese momento complicado, es muy importante contar la historia de lo sucedido. El hecho de que tú puedas montar el rompecabezas de la memoria, ¿no? Ayuda a que ese estado emocional que se quedó en malo, en negativo, ¿no? Pues pueda volver a reconducir esa historia. Ejemplo, cuando los niños sufren porque quizás su mejor amiguito no ha querido jugar con ellos, que es un motivo de sufrimiento porque sienten rechazo, están todo el rato contándote la historia, ¿no? Porque están en esa emoción de tristeza, de dolor, no están, realmente les duele, entonces eso les hace ver que no hay esperanza, ¿de acuerdo? Y cuando tú acompañas esa emoción, pero luego cuando ellos están tranquilos, les ayudas a montar otra vez el rompecabezas, ellos no se llevan esa idea. Porque claro, si no les ayudas a montar otra vez una historia donde ellos puedan ver que en ese momento que nos la contaron, lo estaban contando desde esa emoción, ¿no? Que les estaba haciendo ver distorsionada toda la realidad, ¿de acuerdo? Pues ellos, los niños se quedan con esa historia, que nos pasa a nosotros como padres. Nos pasa a nosotros cuando estamos constantemente peleando con la pareja y damos por hecho que así va a ser toda la vida. Fijaros, esa idea luego nos hace que constantemente estemos a la defensiva, pues los niños pueden esa idea trasladar a que todos los niños, por el motivo que hacen, les están rechazando. Entonces, hoy ya no es Juanita, sino mañana es María, mañana es Pepe. Mamá, es que todos los niños de la clase, ¿no? Es que pasa así, todos los niños de la clase no quieren jugar conmigo. Porque en el momento que quizás te contó, no le ayudaste a montar otra vez ese rompecabezas de la memoria. No le ayudaste a comprender qué era la emoción de dolor de ese momento, que claro que duele ser rechazado por alguien, ¿no? Pero no le ayudaste a ver que quizás ese niño hizo eso porque
estaba también más preocupado por ir a jugar con otra persona, ¿no? O sea, es importante que les ayudes para que los niños dejen de contarse la misma historia. De hecho, cuando vienes aquí a consulta a la gente, siempre, no sé si habéis escuchado la frase de, a ver qué historia te estás contando. Entonces, esta historia que nos contamos es la que seguimos repitiendo, repitiendo y repitiendo. De nuestro lado de la maternidad puede ser, qué difícil que es educar. Es que este niño no tiene arreglo, ¿no? Es que este niño no va a cambiar. Es que esta situación no hay quien la aguante. Entonces, esta historia que nos estamos contando es porque necesitas que volver a montar ese rompecabezas de la memoria. Y no sé si quieres hacerme algo. Sí, quería comentar sobre esto. O sea, ¿te refieres a que cuando ocurre alguna situación, vamos a llamarla desagradable o lo que sea, como acompañar desde, o sea, como desgranar lo ocurrido? O sea, por ejemplo, si ha habido este tema, ¿no? De, pues fulanito no ha querido jugar conmigo hoy y me siento fatal, para evitar que entre como en un bucle constante de, no, es que ya, o sea, Menganito mañana tampoco quiere jugar conmigo y dentro de una semana ya nadie quiere jugar conmigo y estoy sola en el patio, ¿no? O sea, para lograr atajar esto, lo suyo sería como ayudarle al niño a, bueno, cuéntame qué fue lo ocurrido, cómo se gestiona esto. Bueno, para armar el rompecabezas de la memoria se puede hacer, primero tienes que acompañar el momento de la emoción, ¿de acuerdo? Ese momento intenso que ellos están sintiendo, Ujú, porque desde ahí distorsionamos la realidad, ¿de acuerdo? En ese momento el niño está dando por hecho que ha sido rechazado, ¿no? Y quizás es que ese niño no se dio cuenta, ¿no? Que la otra persona quería jugar, o quizás es que simplemente ya estaba la plantilla llena. Pero como ellos están distorsionando la realidad por ese sentimiento, nosotros tenemos que, a ver, vamos a pensar, cariño, ve, pero cuando ya estemos en calma, ¿por qué? ¿Te acuerdas que ayer dijimos que las estrategias que sí que nos funcionan es los ratitos de espacios de calma? ujú. En esos momentos de calma, yo tengo que ya ir, a ver, cariño, cuéntame otra vez. Y tú, como adulta, le puedes ayudar a ese rompecabezas, ¿no? Pero no es pensar, es que no se dio cuenta, ¿no? Pero si normalmente juega contigo, ¿por qué justamente hoy no va a querer jugar contigo? Entonces eso le puede al niño ayudar. Ah, pues es verdad, mamá, porque de verdad que estaba todo el grupo lleno y claro, ya si son 10 niños para jugar, pues no es que no me rechazaron, es que realmente que ya No está había sitio para mí. Vale. claro Ujú, para que ellos puedan la próxima vez, por eso pasa, es muy habitual, ¿no? Que si los niños sienten ese sentimiento de rechazo, que es como lo más habitual, luego después van hablándote de que al siguiente día otra persona le hizo esto, otra persona le hizo lo otro, ¿no? Y ellos, el hecho de ir viendo esa misma película continuamente hace que poco a poco dicen, no, es que ya no quiero ir al cole incluso, no, es que ya nadie me quiere. mm, Por eso el rompecabezas es importante y nosotros como parte, ¿vale? Para que ujú, realmente, y si llegara a ser el momento de que sí, que ese niño también le ha rechazado por el motivo que sea, tenemos también que ayudarle a ver que es un niño, ¿no? Que quizás era el hecho también de que él no se sienta aceptado por esos dos amiguitos, pues le hizo que eso le haga también al otro amigo, ¿no? Entonces, ujú, ver desde la perspectiva que tú sí quieres, claro. sentimiento, porque claro, los niños sufren mucho, ¿no? Sobre todo en el tema de los amigos y de las amigas, sufren mucho sentir que ya no son apreciados o queridos, ¿no? O escogidos. Y eso les causa mucho dolor. Entonces, claro, su mente está todo el día pensando cuando están en clases de por qué mi amiguito, pues a ver si en el recreo, pues va a querer jugar conmigo y no te está atendiendo a la clase. Esto es muy importante en un grado más alto cuando somos padres y tenemos conflictos con nuestros padres. Entonces, si tú estás todavía contándote la película, que yo no digo que no es verdad,
y todavía te duele lo que quizás la falta de apoyo de tus padres te hicieron vivir tu infancia, es muy difícil que tú puedas dar tu mejor versión, porque sigues peleándote con la idea de por qué sucedió, por qué fueron así, es que si lo hubieran hecho de otra forma, mira lo que me ha pasado. Y mientras tu mente está resolviendo ese conflicto, que es, ya verás ese conflicto a ver cómo se resuelve, ¿no? Es que es una Mm, salida, no te estás dando cuenta que estás abandonando a tus hijos en tiempo presente. Entonces, eso es lo que te dificulta. Muchos padres, ay, pues yo ni me había dado cuenta de pues, que había peleado con los amigos, porque tú estás, tu mente sigue conflictuando. ¿Ves? ¿Ves cómo mis padres me abandonaron? ¿Ves cómo mis padres no me han querido? ¿Ves? Por eso es importante pedir ayuda, porque lo que nos hace que luego, sin ser conscientes, todo lo que tú te quejas que no te dieron, lo estás volcando. mm, está claro. Y tu mente sigue pensando en esto. Entonces yo siempre digo, es importante hacer las paces con el pasado. Seguro que nos dolió mucho, y yo no lo digo que no, y no hay que quitarle peso, y claro que uno no puede ver la parte positiva de lo que nos ha ocurrido. Por supuesto, es muy difícil. Ya lo veremos quizás más adelante, ¿no? Pero es importante hacer las paces con nuestro pasado, porque si no en tu presente, sin ser consciente, vuelves a volcar ese abandono, esa falta de presencia de padres, ¿no? Por tu seguir peleante con tus padres. Y quizás ya tenemos 40 y ya es complicado pues que ellos puedan darte lo que no te dieron. Entonces, por eso es importante hacer las paces con el pasado, para que de esa forma te deje estar aquí. ¿Vale, Amy? Entonces, de esta forma es mucho más, es la forma de acompañar a los niños para que estos momentos, ¿no? Porque imagínate, algún niño quizás está pasando por una situación difícil, ¿no? Y nosotros no hemos sido conscientes, quizás unos padres que están enfermos, ¿no? Y quizás le ven a su madre o a su padre que están pues agotados y no tienen tanto tiempo para ellos, eso hace que los niños quizás generen mucho enfado. Ese enfado está marcándole en algún compañero o compañera del colegio, ¿no? Entonces, no se trata solamente de ser empáticos con ese niño, sino ayudarle también a que comprendan a nuestros hijos que todas las personas también pasamos circunstancias, ¿no? Y claro, Ujú, límites, eso sí, hay que poner límites, pero que no es que te están atacando, que es contigo, ¿no? Porque si no los niños luego, como son pequeños, por supuesto, que les pasa lo mismo con los adolescentes, dan por hecho que esa persona tiene manía conmigo, ¿no? Y ahí es cuando entramos en un bucle, mm, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, pero bueno, estas pequeñas pautas que para mí yo creo que son básicas y importantes a la hora de educar, a la hora como yo veo las cosas, cómo puedo mirar esa conducta si es contra mí. De hecho, que nosotros como padres vemos, ¿no? Que cuando veo una conducta inadecuada con mi hijo, pienso que me quiere lastimar. Si yo como adulto mm, veo de esta forma, imagínate un niño o un adolescente, es normal, ¿no? mm, No puedo pedirle que lo haga mejor que yo. No está puede, claro. puede. Cuando ya veamos que estas conductas quizás nos están pasando y yo me empiezo a sentir cada vez que me atacan, es importante entrar a un proceso terapéutico, que en mi caso yo hago terapia familiar o terapia de pareja, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa forma me ayuden y que no se enquiste. Porque, claro, cuando llegas aquí a consulta, ya vienes con esas ideas bien preconcebidas de, no es que mis hijos, mira lo que me amargan la vida, es que no me dejan en paz, es que fíjate, o el marido, ¿no? Que no Mm. existe. Entonces, ¿qué ocurre? O la suegra también que me pasa. Ay, eso es para otro taller. Vamos a hablar de la suegra. Para todas estas circunstancias que no hemos podido hacer el rompecabezas en la situación, ¿vale? De lo que nos pasó en ese momento, pues al final luego nos llegan enquistando y por eso estamos en ese bucle constante, ese déjà vu que todos los días parece que me pasa lo mismo, ¿no? Y ahí es momento que te invito a que pidas ayuda. Yo, por supuesto, que primero doy un asesoramiento gratuito para valorar tu caso, para ver de qué forma te puedo ayudar, si necesito también que en la colaboración de otro especialista, para,
que normalmente suele ser, bueno, pues a veces el psiquiatra, ¿no? Porque a veces entramos en estados depresivos, no somos conscientes que estamos depresivos, damos por hecho mm, que, que este enfado constante es mal carácter. Y tienes que saber que los estados depresivos también es con la modulación de la conducta, ¿no? En adultos sobre todo, ¿no? Cuando yo tengo un marido que constantemente está enfadado, es gruñón, todo le molesta, tengo que pedir ayuda porque quizás esa persona está pasando por un estado depresivo y yo estoy pensando que simplemente es porque es pesado o porque es cansino, mm. voy a amargar la vida. Y ahí no, ni te ayudas ni ayudamos a los demás, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Amy, ¿quieres preguntarme alguna duda más para ir cerrando estos 3 días de reto? Pues no, o sea, nada, ha quedado todo bastante claro. Lo único quería darte las gracias por esto, porque sé que lo haces de una forma totalmente altruista y me parece admirable. Bueno, es la parte de la educación que dentro de la consulta veo y veo tan necesaria, ¿no? Cuando a mí me vienen Sí, casos, en unos bases altos, es porque como padres y madres sin manual que somos, mm, estas bases no las hemos tenido, nadie nos las ha enseñado y que por eso hemos llegado a este nivel, ¿no? Entonces, ujú, los padres que no tienen esos niveles, pues por supuesto que estoy aquí para echarles una mano, pero creo que la prevención y que tú puedas tener esta información adecuada y concreta, ¿no? Que te ayude a pensar un poquito y también a verte desde esa parte compasiva. Te puede ayudar mm. a quitarte muchísimos años de dolor y de sufrimiento tanto a ti como a tus hijos. Entonces, esta es otra parte pues que tiene que venir desde mi centro. Así que Sí, Emi, muchísimas gracias por estar aquí. La grabación se queda puesta también para todas las personas que me han pedido, las que no han podido venir también, y para todas las personas que quieran disfrutar de ella, ¿de acuerdo? Y bueno, pues te doy las gracias por tu compromiso y por estar aquí. Espero que todo lo que hemos visto en estos 3 días puedas ponerlo en práctica, Emi. seguro, a diario. Muchísimas gracias, Gabriela. Un abrazo, Emi. Un abrazo. Chao, chao.